¿Alguna vez se preguntó por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué no hay una sola iglesia en la que todos estén de acuerdo? En el 2017, un informe de Pew Research encontró que hay cerca de 2.300 millones que dicen ser cristianos en todo el mundo, el 31% de la población del planeta en ese momento. Escuche este hecho asombroso. La Enciclopedia Cristiana Mundial identifica al menos 33.000 denominaciones cristianas, con 9.000 clasificadas como protestantes y 22.000 como independientes. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? La respuesta está en la profecía del Monte de los Olivos en la Biblia, y en muchas otras profecías también. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo sobre los tiempos del fin, Jesús les dio varias señales claves. Pero ¿cuál fue la primera señal que les dio? Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sí, muchos vienen en su nombre, llamando a su religión cristianismo y diciendo que Jesús es el Cristo, pero además engañando a muchos. Hay unos pocos impostores alrededor del mundo que dicen ser el propio Cristo, pero lo que Jesús realmente dijo fue que muchos proclamarían a Jesús como el Mesías profetizado, el Cristo o el ungido de Dios, pero predicarían en contra de su real enseñanza. Sabía que Jesús y la iglesia que él estableció no guardaban el domingo como día de adoración. Sabía que la iglesia de Dios original del primer siglo no celebró la Navidad ni Easter. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre el cristianismo original y las llamadas tradiciones cristianas que vemos hoy? Amigo, ¿qué pasó con el cristianismo original? ¿No le gustaría ser parte del cristianismo revelado en su Biblia? ¿Qué pasó con el cristianismo de Cristo? Acompáñenos. Un cordial saludo a nuestros amigos de todo el mundo. Si hubiese vivido en Jerusalén cuando los apóstoles de Cristo predicaban, hubiese observado la Navidad o Easter, ¿se reuniría el domingo por la mañana para los servicios religiosos? Por sorprendente que parezca, la respuesta a ambas preguntas es no. Entonces, ¿cómo agregó el cristianismo popular de hoy tantas costumbres y doctrinas extrañas que el propio Jesús nunca conoció o enseñó? Responderemos a esta pregunta en el programa de hoy y le ofreceremos una inspiradora guía de estudio gratuita, Restauración del Cristianismo Original. Este folleto revela la historia poco conocida de la iglesia cristiana primitiva y cómo los conspiradores introdujeron en ella prácticas paganas y licenciosas que Jesús condenó. Asegúrese de contactarnos para pedir su copia gratis. Asegúrese de pedir Restauración del Cristianismo Original. Amigo, ¿sabe dónde está hoy la verdadera iglesia de Dios? Puede encontrarla entre las miles de denominaciones que dicen ser cristianas. La Enciclopedia Cristiana Mundial identifica 33.000 denominaciones cristianas, con 9.000 clasificadas como protestantes y 22.000 como independientes. Hoy veremos la práctica, doctrina y tradiciones de la iglesia original del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿observaban Easter los apóstoles? La celebración del domingo de Pascua varía en todo el mundo. Las costumbres incluyen colorear huevos y su popular búsqueda. Todos sabemos que los conejos no ponen huevos, pero los padres comparten estas fábulas con sus hijos. Algunos celebran tradicionalmente el día con una nueva ropa de moda y un gorro o sombrero creativo. Obviamente no hubo conejos ni huevos en la resurrección, pero ¿fue una resurrección dominical como muchos afirman? No. ¿Cómo lo sabemos? Recuerde que María Magdalena fue a la tumba de Cristo al amanecer del domingo. ¿Vio ella la resurrección del sol naciente? Si tiene su Biblia a mano, vaya a Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Cristo no resucitó el domingo de Pascua por la mañana, según su Biblia. Él cumplió la señal que les dio a los escribas y fariseos para probar que era el Mesías.
Se da cuenta que la crucifixión tradicional del viernes y la resurrección de la mañana del domingo de Pascua niegan la propia señal que Jesús dio en Mateo 12:39. La señal de Jonás. Jesús resucitó el sábado por la noche, justo antes de la puesta del sol, exactamente 72 horas, 3 días y 3 noches después de que fuera puesto en la tumba, antes de ponerse el sol el miércoles, justo antes del inicio de un sábado anual, como lo registró el apóstol Juan. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y que fueran quitados. En Juan 19, versículo 31. El gran sábado era un sábado anual o día santo que en ese año se observaba del ocaso del miércoles al ocaso del jueves. Jesús cumplió la señal de Jonás y no hubo resurrección dominical para celebrar como Easter. ¿Qué día santo observaban los cristianos? Algunos están confundidos porque alguna versión de la Biblia usa el término Easter en Hechos 12:4. Pero vea esto. La Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar explica: Easter, versión autorizada, Hechos 2:4, una traducción errónea, anacrónica del griego Pasca, Reina Valera Antigua Pascua. Algunas traducciones siguieron versiones anteriores. El pasaje de los Hechos se refiere a la fiesta de la Pascua de 7 días, incluida la fiesta de los panes sin levadura. Es razonablemente cierto que el Nuevo Testamento no contiene ninguna referencia a una celebración anual de la resurrección de Cristo. Note lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios que se estaban abusando de la observancia sagrada. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. La iglesia original del Nuevo Testamento, fundada por Jesucristo y dirigida por sus apóstoles, entrenados y ordenados, nunca observó el domingo de Pascua, pero sí observaron el memorial anual de la muerte de nuestro Señor, la Pascua cristiana del Nuevo Testamento, siguiendo el propio ejemplo de Cristo. Jesús estuvo en el corazón de la tierra, la tumba, exactamente 3 días y 3 noches, 72 horas, tal como él dijo. Puede leer la señal de Jonás en Mateo 12, versículo 39. ¿Observó el cristianismo original el domingo como día de adoración semanal? Ya vimos que Jesús resucitó un sábado por la noche, no el domingo por la mañana. Así que, ¿cómo comenzaron las masas de cristianos a observar el domingo? Le enseñó el apóstol Pablo a los gentiles a evitar el tal llamado sábado judío y los animó a observar el domingo como día cristiano de adoración. Veamos qué día realmente observaron los gentiles mientras seguían a Pablo, el apóstol de los gentiles. Si tiene su Biblia a mano, vaya a Hechos 13, versículo 42. En el primer siglo después de Cristo, Pablo predicó en un sábado en la sinagoga de Antioquía. Note que su audiencia incluía a ambos, judíos y gentiles. Después de que se fueran los judíos, los gentiles le pidieron algo. Esto fue años después de la muerte y resurrección de Cristo. Si los cristianos guardaban el domingo, estos gentiles se habrían reunido con Pablo al día siguiente, el domingo. ¿Pero fue así? Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente, ¿cuándo? ¿Al día siguiente domingo? No, versículo 42. Los gentiles, no los judíos, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Lea eso de nuevo en su propia Biblia. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, no el domingo. Versión Reina Valera Antigua. Lea esto en su propia Biblia. Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pablo se reunió con los gentiles no el domingo, sino el sábado. Los cristianos del Nuevo Testamento observaron el séptimo día sábado. Las iglesias cristianas del primer y segundo siglo observaron siempre el séptimo día sábado.
No fue hasta los siglos segundo y tercero después de Cristo que encontramos una pequeña pista de que algunas iglesias comenzaban a observar el domingo. Sin embargo, fue mucho más tarde, en el siglo IV después de Cristo, que el emperador Constantino forzó el culto dominical en todo el Imperio Romano. Constantino era un adorador pagano del sol y dio el siguiente edicto en el 321 después de Cristo: que todos los magistrados y la gente descansen en el venerable día del sol. Solo unos años después, la Iglesia romana aprobó un decreto sorprendente en el Concilio de la Odisea. Declararon: los cristianos no judaizarán ni estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor, y como cristianos no trabajarán si es posible ese día. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Así que los cristianos que guardaban el sábado siguiendo el ejemplo de Cristo y sus apóstoles fueron declarados herejes. Pero ¿con qué autoridad hizo la Iglesia romana este cambio? El destacado teólogo católico James Cardinal Gibson escribió esta declaración: pero puede leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y escuche esto: las Escrituras enseñan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Esa es una cita de La fe de nuestros padres, publicada en 1876. O sea, Gibson está diciendo: si la Biblia es su autoridad, no tiene ninguna base para observar el domingo. Las Escrituras, como él dice, enseñan la observancia religiosa del sábado. Nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿y usted? Pero su iglesia rechazó la autoridad divina de la Biblia. El cristianismo original de Cristo enfatizó la obediencia a las Sagradas Escrituras, no a las tradiciones posteriores, muchas de ellas paganas, contrarias a las Escrituras. El destacado historiador Will Durant comentó sobre la transición del cristianismo bíblico original al cristianismo tradicional que vemos hoy a nuestro alrededor. El cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó, dijo Durant. Pero ¿qué pasó con la tal llamada Reforma? Si realmente desea saber cómo la Reforma protestante no logró reformar el cristianismo tradicional, le insto a que lea la serie del Dr. Meredith en elmundodemañana.org. Simplemente vaya a la barra de búsqueda y escriba el título La pura verdad sobre la Reforma protestante. Le sorprenderá la profundidad de la investigación y los impactantes cambios históricos rechazando el cristianismo revelado en la Biblia. Encontrará muchas respuestas a la pregunta planteada por este programa: ¿qué pasó con el cristianismo original? Hoy vimos importantes cambios del cristianismo del primer siglo hasta su corrupción moderna, que incluye tradiciones y doctrinas que fueron condenadas por Cristo. Resumamos algunos de estos cambios. Los cristianos originales, judíos y gentiles, observaron la Pascua del Nuevo Testamento. Hoy el cristianismo dominante observa Easter, un domingo de Pascua de inspiración pagana. El cristianismo original abrazó la única señal del Mesías, su declaración de que estaría en el corazón de la tierra o la tumba 3 días y 3 noches. El cristianismo de hoy niega la señal de Jesús, con la falsa idea de que pasó en la tumba del Viernes Santo al domingo de resurrección. Los cristianos originales observaron el séptimo día sábado, antes de que la Iglesia romana impusiera el culto dominical en el siglo IV después de Cristo. Amigo, usted debe estudiar la Biblia y la historia. ¿Quiere seguir al Jesucristo de la Biblia y sus enseñanzas originales y su forma de vida? Él declaró en Lucas 4, versículo 4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Jesús dijo eso cuando aún no había Nuevo Testamento. Estaba hablando de lo que llamamos Antiguo Testamento. Si va a vivir de acuerdo con toda palabra de Dios, debe leer y obedecer toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué otro cambio engañoso se hizo a la práctica del cristianismo original? Jesús y sus apóstoles observaron los sábados anuales, fiestas bíblicas y días santos. No observaron el día del nacimiento de Jesús. No observaron la Navidad. La mayoría de las enciclopedias documentan las celebraciones paganas originales en torno al 25 de diciembre. Una de las principales fiestas celebradas en todo el Imperio Romano fue la Saturnalia, en honor a Saturno, dios de la agricultura.
La Enciclopedia Británica afirma que la Saturnalia se convirtió en la fiesta romana más popular y su influencia todavía se siente hoy en el mundo occidental. Originalmente en el 17 de diciembre, luego se extendió a 7 días. Era la fiesta más alegre del año. Se suspendían todos los trabajos y negocios. A los esclavos se les daba libertad temporal para hacer lo que quisieran. Y escuche esto, se aliviaban ciertas restricciones morales y se intercambiaban regalos libremente. La influencia de la Saturnalia en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ha sido directa. La mayoría de los eruditos admiten que Jesús no nació en invierno sino en otoño, en septiembre o octubre. ¿Y por qué nació? Las costumbres comerciales y paganas de la celebración de invierno ocultan el propio propósito del Mesías. ¿Qué propósito se le reveló a María, la madre de Jesús? Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel le dijo a María que Jesús sería un rey, que nació para ser rey de un reino que nunca terminaría. Unos 30 años después, Jesús comenzó su ministerio público y a predicar un evangelio específico. Vaya en su Biblia al libro de Marcos, Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando. ¿Y qué predicaba? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay otra diferencia importante entre el cristianismo original y la falsificación moderna. La iglesia original predicó el evangelio del reino de Dios, el reino que gobernará en la tierra durante 1000 años, bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, antes del juicio del trono blanco. Véalo en Apocalipsis 19:16 y Apocalipsis 20:4. Aunque hoy al menos una denominación cree que ahora está el reino de Dios en la tierra. Amigo, si ha estado siguiendo los programas del Mundo de Mañana, sabe que el gobierno terrenal del Rey sobre todas las naciones no será proclamado hasta la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La mayoría han pasado por alto el evangelio que predicó Jesús. Él regresará a esta tierra como rey sobre todas las naciones. El ángel Gabriel proclamó en Lucas 1:33, y su reino no tendrá fin. En el programa de hoy, vimos cómo los cambios paganos en el cristianismo original desembocaron en la fe popular que vemos en el mundo de hoy. Durante el primer siglo después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia que él estableció creció bajo dirección de los apóstoles. Pero engañadores e infiltrados influyeron a los cristianos para que se comprometan y adopten falsas doctrinas. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Tesalónica: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad significa sin ley. Esa misma iniquidad se enseña en muchas iglesias de hoy, que supuestamente Cristo eliminó los 10 mandamientos, y ya que estamos bajo la gracia, podemos practicar la iniquidad. Amigo, la gracia no le permite asesinar, mentir, cometer adulterio o robar. Jesús le dijo al joven rico que buscaba la vida eterna: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Mateo 19:17. Jesús luego mencionó varios de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reflejan los 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Aquí hay un extracto de la oferta gratuita de hoy. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que no venía a abrogar la ley espiritual de Dios. Mateo 5:17. Por el contrario, magnificó los 10 mandamientos. Explicó que además de no matar a otro ser humano, no debemos ver a los demás con odio o desprecio. Versículos 20 al 23, porque tiene el mismo espíritu de asesinato. No debemos odiar ni aun a nuestros enemigos, claramente dijo Jesús,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 44. Esto está en la página 16. Asegúrese de pedir su copia gratis hoy. El cristianismo original es una senda de amor y una senda de vida. Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Amigo, ¿cuál elegirá usted? ¿El cristianismo de la Biblia? ¿O una religión falsa que promueve las fiestas paganas y la iniquidad? Usted debe buscar la verdad. Consulte las referencias que le damos sobre este programa. Demuéstrese a sí mismo, con su Biblia, cuál es la verdad.